Dios es perdón y consuelo. Honrémosle en esta vida y con su ayuda luchemos contra cualquier sinónimo del mal en nosotros. Feliz el hombre sabio que se refugia en el Señor, confía y acepta sus preceptos, los proclama y los adapta a su vida y acepta confiado su día a día aunque no le favorezca. Cuidado con las riquezas, hasta se revisten de oración para entrar en nuestro corazón. Ese es solo un lugar para Dios. Cuenta regresiva. Yo soy Daniel de la Fuente y este es mi programa, que estaré acompañándolo de horas 16 a horas 17 por Radio Morenita del Valle en el 104.5 de tu dial, desde la ciudad de Concepción, en Tucumán, Argentina, la voz de la madre en tu hogar. Bueno, para el día de hoy les he venido a proponer un tema que se llama 40 veces 40. ¿Por qué 40 veces 40? Porque resulta que ya entramos en la Cuaresma. Hoy vamos a hablar del Evangelio y hablamos de los 40 días de Jesús en el desierto, y me pareció una buena idea que sea 40 veces 40 y que no solamente diga 40 veces o 40 días o solamente 40. 40 veces 40 lo hace como algo, como un decir, algo para siempre. Servir a Dios es para siempre y no solo en algunos días o épocas del año. En el día de hoy vamos a preparar nuestro corazón ya para el encuentro de la misa dominical de horas 20, en este caso en mi parroquia. Y bueno, les he venido a leer el Evangelio y leer los comentarios y reflexiones del estudio bíblico del Evangelio del día de hoy. Bueno, comenzamos así de lleno ya leyendo las palabras de la primera lectura del libro de Deuteronomio 26, 4 al 10. Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como un emigrante con pocas personas. Pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en tus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre las áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí,
Lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. En la segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tiene en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. El Evangelio del Palabra de Dios. El Evangelio del día en la lectura de Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada la tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Desde la primera lectura hasta el Evangelio, la palabra del día hace referencia a la lucha que el ser humano tiene, en la vida para con él mismo y con las tentaciones de la vida. Ahí en una de las partes dice, en una parte dice, si eres hijo de Dios, a esta piedra que se convierta en pan, porque en ese momento el diablo lo tentaba por una situación ya crítica del mismo Señor Jesucristo, con hambre, frío,
que cualquier ser humano caería en la tentación de decir sí. Pero Jesús le contestó con otra parte de las Escrituras que dice, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto del templo, mostró todos los reinos del mundo, porque bueno, aquí aclaremos que al diablo le llaman el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo, y por eso dice que él posee todos los reinados de este mundo y que se los iba a dar a Jesucristo a cambio de que él les rinda, de que lo adore. Pero Dios también, Jesús, conociendo también las Escrituras, le contesta, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces, ya por último, el demonio lo lleva a los templos de Jerusalén y le muestra y le dice que se tire a Jesús, porque estaba escrito que Dios iba a enviar los ángeles para que lo sostengan. Pero también dice que ante esa situación Jesús también responde con otros versículo del Evangelio que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces dice acá algo muy importante para nuestra vida. Acabada esta tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. O sea, desde que nacemos hasta que morimos somos tentados en la vida. Esta no va a ser no va a ser la última ocasión que seamos tentados. Vamos a pasar por esta vida todo el tiempo tentado por el mismo Satanás. Pero bueno, esto era una explicación breve con respecto a lo literal, sobre todo sobre lo que dice el Evangelio, y qué tiene que ver con las otras lecturas y el Salmo mismo. El Salmo mismo y viene, digamos, a rematar en el Evangelio del día de hoy, a impactar en el Evangelio del día de hoy. Aquí, bueno, empecemos ahora, por ejemplo, por la primera lectura. Dice, Moisés habló al pueblo diciendo, el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomará la palabra y dirá ante el Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante que no tenía dónde ir y que fue al pueblo de Egipto y se estableció allí con unos cuantos. Entonces esa descendencia misma se multiplicó y formaron un pueblo dentro de Egipto. Los egipcios se aprovecharon de ellos, los maltrataron, los oprimieron y los hicieron esclavos. Entonces, ante esta situación, los judíos que eran creyentes y profesaban la ley del Señor, confiados en el Señor, pidieron ayuda a Él para que Dios los libere de esa esclavitud. El Señor los sacó de Egipto en medio de ese gran terror con signos y prodigios, dice. Signos son cosas de la naturaleza que son tomadas para poder representar algo. Y los prodigios son cosas sobrenaturales son mensajes sobrenaturales que solamente alguien que conoce a Dios puede llegar a descubrirlos. Bueno, y de esa forma, por ejemplo, un prodigio es la apertura del mar, por ejemplo, algo que naturalmente no podría ser posible sin la ayuda divina. Entonces, eso es un prodigio.
Un signo, por ejemplo, puede ser algo que Dios a través de Moisés le haya dicho a Moisés que va a pasar antes que pase ese prodigio, por ejemplo. Después al final dice, los pondrás ante el Señor tu Dios y postrarás en presencia del Señor tu Dios. Y en el Salmo hay algo muy lindo. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, a menos que Dios lo quiera, porque a sus ángeles ha dado orden. Aquí está la parte de la escritura que habla de los ángeles que salvan a los hombres. Esa era la parte de la Biblia al que el demonio se refería cuando le hablaba a Jesús. Te llevarán en sus palmas, dice, para que tu pie no tropiece en la piedra, dice. Caminarás sobre áspide, víbora y sobre todo peligro. Y después al final dice, se puso junto a mí, ya habla de Dios mismo, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su nombre y lo aclamamos. Me invocará y lo escucharé. En la oración nosotros lo invocamos a Dios. Dios nos escucha y nos responde. Con Él estaré en la tribulación, quiere decir en los momentos difíciles, y seremos defendidos. Y no tan solo eso, lo glorificaré. ¿Saben qué quiere decir eso? Que estaremos junto con Él en la vida eterna. Es muy linda las palabras del Salmo. En la segunda lectura hay algo un poco más ya fuerte, muy más ya, digamos, entrando en el Nuevo Testamento. La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en Él quedará confundido. Esto está muy claro. Nadie que crea en Dios quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso quiere decir que para Dios no hay distinción ni de sexo, ni de lugares, ni de nada. Todos son hijos de Él y tienen la misma medida del amor de Dios. Bueno, y en el Evangelio, un poco ya lo expliqué, las 40 días de Jesús en el desierto, que representan a esta cuaresma que nosotros iniciamos con el miércoles de ceniza, en donde todos con ese signo de la cruz, ahí está un signo, ¿ves? Tomado de algo natural, es un signo que significa que todos tomamos el compromiso de convertirnos y creer en el Evangelio y prepararnos para la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para la Pascua. Esos 40 días, esos 40 veces 40 que yo escribí,
lo tenemos que repetir durante todos los días de nuestra vida, 40 veces 40, un número que no tiene fin prácticamente, como aquel que dice de los siglos hasta los siglos. Por eso, por los siglos de los siglos, amén, dice digamos, una de las oraciones principales que nosotros rezamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos, amén, hasta el fin de los tiempos, amén, que así sea. Bueno, aquí vamos a establecer una pequeña pausita y ya vamos a pasar directamente a la explicación del Evangelio del día de hoy de esta página de estudios bíblicos. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, santo, santo es el que reina. Santo, santo es quien me guía hacia la vida eterna. Santo es quien me cuida para que mi vida siga entera. Santo en la tormenta y en la oscuridad. Santo es quien me inspira para poder pelear. Santo es quien me ayuda para continuar. Santo el que me abriga, santo el que me cuida. Santo cada día me suspira de su vida. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Bueno, aquí estamos de regreso. Esto es Radio Morenita del Valle en el 104.5, La Voz de la Madre en tu Hogar. Mi programa Cuenta Regresiva, que se transmite todos los domingos en horario de 16 a 17.
Seguimos ya con el estudio bíblico de lo que es el Evangelio. La importancia de este pasaje: después de que el Señor Jesucristo fuera aprobado por el Padre durante su bautismo, fue conducido al desierto donde había de enfrentarse con el príncipe de este mundo. Aunque nuestro pasaje se conoce normalmente como la tentación de Jesús, debemos comprender que lo que estamos presenciando aquí es mucho más que una tentación como la que cualquier de nosotros podemos tener. Se trata más bien del primer combate entre el Hijo de Dios y Satanás, en la gran batalla por conseguir la liberación de los hombres y su salvación. Por fin, el Mesías de Dios, tan largamente esperado, irrumpe en el mundo para conquistar a los poderes del mal que aprisionan, mutilan y distorsionan la vida humana. Tan importante es este pasaje que de su desenlace depende nuestra salvación. Finalmente, lo que se está poniendo a prueba es la capacidad del Señor Jesucristo para emprender la obra de la salvación. Por otro lado, el pasaje es muy importante también para nosotros, porque la tentación es sin duda una experiencia bien conocida por todos los cristianos. Todo creyente enfrenta a lo largo de su vida un conflicto espiritual en el que es tentado y su fe es probada sin descanso. El apóstol Pablo nos advertía en estas palabras. Quiero que escuchen esto, que muy bien expresado por el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis asistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, aquí es muy claro el mensaje de Pablo cuando dice que nosotros, como nos dice el Salmo, estemos amparados bajo el poder de Dios, a la sombra de Dios, digamos. Y que estemos preparados para que cuando llegue la tentación nosotros podamos estar firmes. Quizás hasta podamos caer, pero siempre seremos levantados con la ayuda de Dios. ¿Quién es el diablo? Aunque algunos teólogos modernistas o liberales niegan la existencia de Satanás, la Biblia lo afirma con toda claridad. Ahora bien, ¿qué sabemos de él? Satanás fue originalmente un importante ángel conocido como querubín, grande protector, y era llamado Lucero, que significa hijo de la mañana. Parece que fue la máxima expresión de la creatividad de Dios. Sin embargo, el mismo poder y hermosura de Satanás lo llevaron a caer en el orgullo y la vanagloria. Queriendo ser igual a Dios, se rebeló contra él y cayó en pecado. Con él se rebelaron hasta una tercera parte de todos los seres angelicales. A partir de su caída, Lucero vino a ser Satanás. Esta palabra viene de un término hebreo que significa adversario. Otro de sus nombres es diablo, que significa acusador o calumniador. Los dos nombres aparecen juntos. A lo largo de la Biblia vemos que ha establecido su nefasto dominio en la tierra
por haber inducido al hombre en la rebelión contra Dios, de tal manera que también es conocido como el príncipe de este mundo, o el príncipe de la potestad del aire. Es el término que usa la Biblia, el príncipe de este mundo, dice, y creo que aparece en el Evangelio. Jesús en el desierto con Satanás. Aquí está ya plenamente lo que dice el Evangelio. El mismo Espíritu que descendió sobre el bautismo, el Espíritu Santo, es el que ahora le impulsaba al desierto de la tentación. El Espíritu le impuso, o sea, es lo que se hace con todo. Cuando arreglamos un motor, lo salimos a probar. Bueno, no es un motor, pero bueno. Nosotros mismos también somos probados y dejados dejados en manos del demonio para ser tentados y probar nuestra llenez espiritual. Dice el Evangelio, lleno de Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir lleno de Espíritu Santo? Poseído totalmente por el Espíritu Santo, por todos los dones y frutos del Espíritu Santo, para poder defenderse ante esa situación que le iba a tocar vivir, no tan solo física, sino también espiritual. Por eso en esa parte, cuando comienza el Evangelio, dice lleno de Espíritu Santo, habla de esa llenez de Espíritu Santo. Si en el bautismo Jesús afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue asignada, a saber, sufrir y morir en lugar de su pueblo, es por tanto lógico que de inmediato comience la aflicción, la que aquí toma forma de tentación. Nuestro texto dice que el Espíritu le impulsó, que es una palabra vivida más enérgica que la que emplea Mateo. Fue llevado. A la que usa Lucas era conducido. Hace énfasis en la convicción que le infundió el Espíritu Santo sobre la necesidad de aquella experiencia. Por supuesto, no debe entenderse que Cristo opusiera resistencia a la dirección del Espíritu Santo. Cristo siempre se sometía a los impulsos del Espíritu por ser algo que indicaba la voluntad del Padre. Pero en este caso, lo que Marco indica es que impulso fue inusualmente fuerte. Es como que hubiese dicho que fue llevado a la fuerza. ¿Cuál fue la razón por la que el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto? Como vemos, el diablo usó esta coyuntura para tentarle. Puede resultarnos extraño que sea el Espíritu quien introduce a Jesús en lugar de la tentación. Sin embargo, tal experiencia estaba dentro de los propósitos de Dios para su Hijo. Así es también con nosotros. También seremos impulsados a las tentaciones que está dentro de los planes de Dios. Aunque también podemos suponer que la voluntad del Padre era que su Hijo tuviera un tiempo de preparación espiritual. Es la que nosotros decimos en estos momentos. Estamos en un tiempo de preparación de nuestro espíritu para la Pascua, antes de comenzar su ministerio público y de ahí los 40 días de ayuno. Pero en cualquier caso, Satanás aprovechó ese tiempo para tentar a Cristo. Y de igual modo nosotros. Dios puede llevarnos a una situación con el propósito de fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él, mientras que el diablo intervendrá con el fin de hacernos caer en el pecado. Y Dios permite todo esto porque en la vida de fe las tentaciones son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento de santidad. Y en este sentido caen dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Está claro que en el camino que Dios ha preparado para sus hijos,
encontraremos muchos enemigos, pruebas y tentaciones, especialmente cuando nos dispongamos a servir a Dios. Pero resulta muy reconfortable saber que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó ese desierto antes de nosotros y ahora nos conduce a través de Él de tal modo que solo tenemos que seguirle. Es como que Él ya nos es como maestro, ya nos enseñó cómo hacerlo, solo nosotros tenemos que seguirle. Tomar la decisión de seguirle, ir y hacerlo. Notemos también que todo esto estaba ocurriendo en el desierto, lo que nos hace pensar que la forma de escapar de la tentación no es buscar un lugar separado, un convento, por ejemplo, sino vivir en íntima comunión con Dios. Y vemos también que el diablo, en sus ataques más fuertes contra el hombre, busca aquellos momentos en los que nos encontramos debilitados. Hace referencia al hambre que sentía Jesús ya al final de su día en el desierto, angustiados o cansados. El texto nos dice que Jesús había ayunado durante 40 días en el desierto. Bueno, a eso se refiere. El que Jesús pudiera ser tentado es un misterio imposible de explicar de forma perfectamente clara. Hasta donde entendemos, podemos decir que Jesús no experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado que experimenta el ser humano en general. En el caso del hombre, incluyendo los creyentes, primero aparece la tentadora voz o el susurro externo de Satanás que le insta a pecar. A la vez, también experimenta su deseo interno, la concupiscencia que le empuja a ceder a la tentación de aceptar la insinuación del diablo. Así que en el caso del hombre, sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. En el caso de Cristo, el asunto fue diferente. En la tentación de Cristo, Satanás proveyó el estímulo externo, un símbolo que no encontró apoyo en su propio corazón. No había en él un estímulo interno que le incitara a cooperar con aquel que lo tentaba. Claro, aquí está muy claro. Nosotros de por sí cargamos en nuestra conciencia con los pecados. Y todo deseo sale del mismo hombre, y Satanás conoce nuestras tentaciones y las usa en contra nuestra. Con toda la tentación fue real. El Señor sintió la necesidad, tuvo conciencia de que Satanás lo incitaba a satisfacer esa necesidad. Supo que debía resistir al tentador y luchó dentro del conflicto. El diablo quería que Jesús, en tanto que el hombre no se sujetara a Dios, viviera en independencia de Él, desconfiara de Él, le tentara y dejara adorarle. En cuanto a la misión que había venido a realizar, le propuso medios alternativos para establecer el reino de Dios en esta tierra, especialmente desviándole del camino de la cruz a opciones más cómodas. Bueno, que es lo que le proponía el demonio a Jesús cuando lo lleva a la cima del templo y le propone todos los reinos, todas las cosas. Para los detalles de las tentaciones en el desierto hemos de acudir a los evangelios de Mateo y Lucas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto quiere decir que el demonio conoce muy bien el evangelio. Lo que desconoce son los planes de Dios. Después de haber ayudado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Esto nos recuerda la experiencia del pueblo de Israel
en el desierto, donde también fueron probados durante 40 años. Ellos también sintieron hambre y sed. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de los israelitas a esa circunstancia? La Biblia nos dice que ellos murmuraron contra Moisés y Aarón, quejándose porque tenían hambre, y acusaron a Dios de haberlos sacado del desierto para matarlos allí, a pesar de todas las maravillas y milagros que habían visto de parte de Dios. Ellos seguían sin confiar ni depender de Dios, sino que permanecían, Hola. Bueno, sí, después de una breve interrupción, me estaban llamando por teléfono, no podía dejar de atender. Sigamos. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Esto nos recuerda la experiencia del pueblo de Israel. Bueno, ya habíamos leído todo esto. A pesar de todas las maravillas y milagros que habían visto de parte de Dios, ellos seguían sin confiar ni depender de Dios, sino que permanecían en el espíritu de rebeldía. Bueno, es lo que pasa en nuestros días. A pesar de todos los signos y prodigios, de tener todos los testimonios de personas con respecto a la bondad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, la gente sigue sirviendo a los hombres. En estos días pasa lo mismo que en aquella época. Siguen siendo desagradecidos con Dios y se entregan a las bondades del pecado, a las maldades, digamos. La prueba había puesto de manifiesto su incredulidad. No estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios ni a obedecer su palabra. O sea, no estaban preparados todavía. Pero ahora, quien está en el desierto y tiene hambre es Jesús. Y en ese momento, cuando el diablo vuelve a entrar en la escena para tentarle, le sugiere lo siguiente: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Por supuesto, una sugerencia así no sería una tentación para ninguno de nosotros, porque no podemos hacer tal cosa, no somos dioses. Pero Jesús era el Hijo de Dios y sí podía hacerlo. Lo demuestra más adelante con la multiplicación de los panes y de los peces. Pero en eso consistía precisamente la tentación.
como hombre, dependía de Dios como el único proveedor de todas sus necesidades o sería autosuficiente usando el poder que tenía. Esta cuestión era muy importante porque si había de ser el Salvador de los hombres, era necesario que fuera uno de ellos y que viviera bajo los mismos términos que el resto de los hombres. Así que aunque más tarde durante su ministerio multiplicó panes y peces, que es lo que le decía recién, para dar de comer a las multitudes, aquí rechazó la tentación del diablo de convertir las piedras en pan. La razón era muy sencilla. Él no iba a usar su poder divino en su propio beneficio con el fin de evitar las limitaciones que todos los hombres tenemos. Por lo tanto, su respuesta fue clara. En lugar de quejarse como habían hecho los israelitas en el desierto o usar su poder divino para proveerse de sus propias necesidades, él iba a manifestar una total dependencia de la palabra de Dios, aunque esto implicara pasar hambre. Esa fue su contestación. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en otro sentido, la tentación también tenía que ver con la forma en que Jesús pensaba establecer su reino en este mundo y qué tipo de reino sería. Vemos que lo que el diablo le estaba recomendando, aquí está la parte esa donde yo digo, el diablo no conoce los planes de Dios. Era una reforma social en lugar de una transformación espiritual. Muchos de los discípulos que lo seguían entonces a Jesús no sabían del reino, pensaban que Jesús venía a librarlo de los romanos y de las opresiones, de todo tipo de opresiones, y no de que le venía a proponer un reino de amor y de justicia. No debe ser prioritario solucionar el problema de la alimentación del mundo antes que un programa para redimir las almas de los pecadores. La tentación, por lo tanto, sería para que Jesús se olvidara de las necesidades espirituales del hombre y se ocupara de los materiales. Además, le estaría sugiriendo también cómo podría conseguir ganarse la atención de la gente en su carrera mesiánica. Si era el Hijo de Dios, sería fácil conseguir la adhesión de la gente por medio del soborno moral, es lo que pasa hoy en día, ofreciendo beneficios materiales a la gente, aunque evidentemente esto no llevaría a las personas a amar a Dios y a ser fieles a Él. Una vez más, la historia del pueblo de Israel en el desierto nos enseña que después de recibir el maná del cielo durante 40 años, ellos seguían siendo incrédulos y se quejaban amargamente contra Dios cada vez que no tenían lo que querían. En estos días están pasando muchas cosas que antes no habían pasado, entonces la gente cree que nunca va a llegar ese momento, como por ejemplo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siguen como eso no se da todavía, no hay signos, no hay nada que haga pensar que eso va a pasar. Ellos siguen sin prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces siguen sin buscar a Dios, siguen arraigados a este mundo. ¿Qué tentación más útil? Dice, no se trataba de quebrantar ningún mandamiento concreto de la ley de Dios. De hecho, en la sugerencia de proveer para sus propias necesidades físicas tampoco había nada de malo en un principio. Sin embargo, quedaba claro que era una tentación doble. Por un lado, pretendía llevarle a dejar de depender de Dios y confiar en Él. Y por otro lado, quería desviarle del verdadero propósito de su ministerio, incitándole incluso a usar métodos pocos legítimos para conseguirlo. Si hubiera caído en esa tentación, Dios habría pasado a tener una importancia secundaria o diariamente se habría sido ignorado. Y nosotros también debemos tener presente estas tentaciones
porque también a nosotros el diablo nos quiere llevar a pensar que somos autosuficientes, que no le necesitamos, que podemos depender de nuestros propios recursos, que no necesitamos escuchar su palabra ni regirnos por ella. Intentará también distraernos de nuestro verdadero llamamiento con cosas que son legítimas, pero que no pueden ser nuestro objetivo prioritario. Y también nos invitará a usar medios poco legítimos para conseguir atraer a las personas hacia Dios. Hay muchas pruebas de esto en este mundo, muchas formas de atraer a la gente a través de llenarse la boca de Dios también. En otros aspectos, si eres hijo de Dios, échate abajo. En la última parte del Evangelio dice: a continuación el diablo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Este debió ser algún lugar alto, seguramente una parte del tejado del templo, orientado al patio de que se podrán ver las multitudes. Una vez allí le sugirió que saltara para llegar al templo de una forma sobrenatural y así ser reconocido por todos como el Mesías. De esta manera sería admirado como quien está bajo la protección especial de Dios y sin duda sería recibido como quien viene en una comisión especial del cielo. Como recordamos en la tentación anterior, el diablo intentó llevar a Jesús a dejar de confiar y depender del Padre y de su palabra. Como no consiguió su objetivo, su nueva estrategia le va a llevar al lado opuesto. Su razonamiento ahora es el siguiente: puesto que confías tanto en Dios y en su palabra, entonces arrójate desde lo alto del templo, porque seguro que tu Padre velará por tu seguridad. Notemos que el diablo apoyó su tentación con una porción de la palabra que encontramos en el Salmo 91, aunque citada de una forma parcial. ¿Qué tenía de malo poner? Es lo que nosotros leímos en el Salmo. ¿Qué tenía de malo poner a prueba la palabra de Dios y el cuidado o providencia de Dios? ¿No está para eso las promesas de Dios? Pero el hecho de confiar en Dios no significa que debamos cometer cualquier tipo de imprudencia. El Señor dijo que eso sería tentar a Dios, por así decirlo, sería un abuso de su relación filial. Por eso el Señor le contestó con la misma palabra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente el trasfondo de la cita usada por Jesús lo encontramos en la historia de Israel en el desierto. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masat. Bien, ¿qué es lo que ocurrió exactamente en Masat? La explicación la encontramos cuando el pueblo llegó a Refidim, encontró que había agua y nuevamente murmuraron contra Dios. En lugar de responder con una actitud de confianza en Dios, reaccionaron con actitudes de incredulidad y desafío, poniendo en duda la presencia y las promesas de Dios. Y tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En lugar de confiar en Dios, trataban de obligarle a hacer lo que ellos querían. Era una especie de chantaje moral. Si Dios nos ama, nos dará lo que queremos. Y si Jesús hubiera saltado del templo, esto sería interpretado de la misma manera. ¿Está Dios conmigo o no? Por eso hay algo que quiero que quede claro aquí en este asunto. Muchas veces muchos vienen a la iglesia y donan buena parte de dinero, una parte fuerte de dinero, diciendo que ellos lo ponen a prueba a Dios, que Dios le va a devolver 10 veces lo que ellos donaron. Y no es así. Tienen que venir y donarlo de corazón, y no lo que les sobre, sino todo lo que tengan.
todo lo que para ellos es un esfuerzo y que lo hagan de corazón sobre todo. El pueblo de Israel fracasó en la prueba de su fe, pero para Jesús no había ninguna duda acerca de la fidelidad de Dios y su amor. No necesitaba ponerlos a prueba. De hecho, siempre es un proceso poner a prueba a Dios para ver hasta dónde podemos obligarles a actuar. Bueno, ese es el caso del dinero que yo les decía, o de hacer algo por alguien esperando que vuelva 7 veces lo que nosotros hicimos. No. Pero en otro sentido, desde la perspectiva de su ministerio mesiánico, también era una tentación, ya que le sugería nuevamente medios inapropiados. Su respuesta era que llamara la atención de la gente mediante el espectáculo milagroso, pero el reino de Dios no se establece sobre la base de milagros y espectáculos, sino sobre la gracia y la misericordia de Dios, sobre el quebrantamiento del orgullo y el arrepentimiento, sobre la conversión y la fe en Cristo. Establecer su reino sobre cualquier otro fundamento sería una terrible equivocación que no cambiaría nada la situación del hombre. Es por eso que Jesús se alejaba en determinado momento de los pueblos y solamente confiaba los milagros y la palabra a las personas que iban en busca de él. No era un orador público. Jesús no era un orador público que se ponía en las principales plazas y empezaba a orar y hablar bien de él. No, Jesús se retiraba hacia lugares apartados y las personas que lo seguían y creían en él, que tenían fe en él, podían ver sus milagros. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con respecto a nuestra preparación para dentro de un ratito llegar con un corazón un poquito más preparado al encuentro de la misa dominical. Yo me despido de ustedes, nos encontraremos, si Dios quiere, el domingo que viene, horas 16, con un nuevo estudio de la palabra. Y bueno, les pido a todos que no se olviden de este título el día de hoy, 40 veces 40, que se refiere a la 40, a la cuaresma, a nuestra promesa de servir y siempre a Dios con la misma intensidad y con todo el corazón. Esto es Radio Morenita del Valle en el 104.5, la voz de la madre en tu hogar. Yo soy Daniel de la Fuente y mi programa se llama Cuenta Regresiva. Será hasta el domingo, Dios mediante. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez.
sino que le consiguieron un novio de una familia muy rica y con él le hicieron casar a los 12 años de edad. Tuvo 3 hijos a los cuales se esmeró por educar muy religiosamente. 2 de ellos murieron muy jóvenes y al tercero lo guió siempre aún después de que él se casó por el camino de todas las virtudes. Aunque amaba inmensamente a su esposo, sentía nostalgia de no poder dedicar su vida a la oración y a la contemplación en la vida religiosa. Entonces, junto con su cuñada, dedicaron su vida a las 2 vocaciones, ser unas excelentes madres de familia y a la vez dedicar todos los ratos libres a ayudar a los pobres y enfermos, como si fueran 2 religiosas. Con el consentimiento de sus esposos, se dedicaron a visitar hospitales, a instruir gente ignorante y a socorrer a los pobres. Pronto, Francesca empezó a ganarse la simpatía de la gente de Roma por su gran caridad para con los enfermos y los pobres. A Francesca le agradaba mucho dedicarse a la oración, pero le sucedió muchas veces que, estando orando, la llamó su marido para que la ayudara en algún oficio, y ella suspendía inmediatamente su oración y se iba a colaborar en lo que era necesario. Ella repetía: la mujer casada debe, cuando se le pide, abandonar sus devociones a Dios en el altar para encontrarlo en los asuntos del hogar. Francesca obtenía admirables milagros